¿Qué es el ruido? Entonces, hasta ahora venimos hablando de sonido, y por ahí cuando decíamos, usábamos el término ruido, lo poníamos en violeta y decimos, ya vamos a hablar de ruido, ya vamos a hablar de ruido. Bueno, entonces vamos a tratar de comenzar a hablar de ruido ahora. Es lo mismo hablar de sonido y de ruido, son conceptos objetivos. ¿Cómo se clasifica el ruido? Preguntas que tenemos que saber responder a cualquiera que nos pregunte. ¿Está bien? Bueno. El sonido es un fenómeno de perturbación mecánica que se propaga en un medio material elástico, aire, agua, metal, madera, etc., y que tiene la propiedad de estimular una sensación auditiva. Esto lo va a decir el material de la normativa argentina, sobre todo en la guía de ruido. ¿Está? La guía práctica número 2 del 2012 de ruido lo va a decir de esta manera. Desde el punto de vista físico, sonido y ruido es lo mismo. Desde el punto de vista físico, que hasta ahora hablamos bastante desde el punto de vista físico. Entonces, sonido y ruido es lo mismo. Ahora, hay distintas formas de separarlos, de buscarle una diferencia. Una es decir, cuando el sonido comienza a ser desagradable, cuando no se desea oírlo, se lo denomina ruido. La definición de ruido es subjetiva. Esto también lo dice esa guía número 2 de la SRT. ¿Está? O sea, esta es la diferencia. O sea, que desde el punto de vista de la física no cambia nada lo que hemos visto. ¿Está? Bueno. Desde el punto de vista ocupacional, podemos decir que el ruido se puede definir como el sonido que por sus características especiales es indeseado o que puede desencadenar daños a la salud. Esto lo dice en uno de los materiales obligatorios que le estoy dando para leer, que es el M43 en la página 119. Estoy leyendo de acá al fondo, ¿no es cierto? Y si no, también tienen el video 429, donde pueden sacar algunas ideas de ahí. Muy bien. Vamos a clasificar el ruido. Por ahí me voy a detener, o me voy a concentrar en lo que dice la normativa argentina, para no hacerlo esto tan largo y que me quede tiempo, como les dije, para analizar los casos. Según el anexo 5 de nuestra normativa, al ruido lo divide en continuo estable, fluctuante periódico y de impacto. Eso es según nuestro anexo 5. Ruido continuo estable. Intenté ahí poner algunos dibujitos que más o menos puedan graficarnos de lo que estamos hablando. ¿Está? Vamos a ponerle datos ahora a esto acá, porque si no, esto es un gráfico, pero no tengo datos. Vamos a ponerle datos. ¿Está? ¿Sí? Pero no son los únicos ruidos que uno podría interpretar o que podría analizar. Porque, por ejemplo, hay otras normativas donde hablan claramente del fluctuante aleatorio. La normativa argentina no habla, pero sí lo vamos a considerar, obviamente. ¿Está bien? El fluctuante aleatorio. Y hay otras normativas o otros autores que analizan con un poco más de profundidad, donde hablan de ruido de baja frecuencia, que puede alterar, ruido tonal y ruido de tránsito. Bueno, nosotros nos vamos a tratar de concentrar en lo que dice la SRT. La SRT lo clasifica primero según la fuente y después según el ambiente laboral. Y la clasificación que usa es la que les acabo de decir, continuo estable, fluctuante periódico o de impacto. Eso lo pueden ver en uno de los videos, video de la SRT, a partir del minuto 2. ¿Qué es el ruido continuo y estable? O continuo estable, vamos a llamarlo así. Se considera este tipo de ruido cuando el nivel de presión sonora varía lentamente en función del tiempo. Y acá viene lo más importante. Y las fluctuaciones son menores a 5 decibeles. 5 decibeles no es poca cosa. Ya vimos hoy, ¿no es cierto? ¿Está? Pero bueno, desde el punto de vista legal, si la fluctuación es menor a 5 decibeles A, estoy aclarando, decibeles A, o sea, medidos con ponderación de frecuencia A, entonces se considera que es un ruido continuo estable. Para medirlo, hay que medirlo con ponderación A y con respuesta lenta. Eso está claro en la normativa. ¿Qué puede ser? No sé, un ventilador, una bomba, un equipo de proceso, cualquiera de ellos son máquinas que operan sin interrupciones.
A ver si los estoy viendo a ustedes acá. Sí. Bueno, avanzo. Un ejemplo de eso que podría ser unos telares, por ejemplo, profe, que están Sí, constantemente funcionando las 8 horas de la jornada laboral. Que, sí, Diego, sí, siempre y cuando estemos dentro de los valores del rango, ¿me entendés? sí, sí, Pero puede ser tranquilamente un telar, es una máquina de funcionamiento continuo. ¿Está sí. bien? Una máquina de funcionamiento continuo, donde el nivel fluctúa con menos de 5 decibeles de diferencia, eso es un ruido continuo. ¿Está? Que después vamos a acotarlo legalmente, ¿no es cierto? Bien, ruido fluctuante periódico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una variación, hay una oscilación mayor a 5 decibeles a lo largo del tiempo. Pero también hay que decir que tiene una cadencia, o sea que son cosas que se van repitiendo, si no, no sería periódico. ¿Está bien? Entonces, hay lo que se llama una cadencia cíclica, ¿está bien? Entonces se va repitiendo el ciclo. Por ejemplo, el caso típico de un compresor. ¿Eh? Carga, uso y descarga, carga, uso. Entonces, está esa cadencia. Fíjense que en el gráfico se ve, ¿está? ¿Y cómo hay que medirlo? Y mínimamente hay que medir un ciclo, mínimo. Lo ideal es medir más de un ciclo, ¿está? Más de un ciclo, y si sabemos que eso se repite en el tiempo, nos ahorraría trabajo de medición, pero bueno, mínimamente hay que medir un ciclo. ¿Cómo se mide? Ponderación A, respuesta lenta. ¿Está? Y después el instrumento se encargará de hacer todas las otras cosas que tiene que hacer, que son la integración, el promedio. Bien. Para cada ciclo, en realidad estamos interpretándolo, la ley, ¿no? Lo está interpretando como ruido continuo, para cada ciclo. ¿Está? Bien. Y el de impacto, hay una fluctuación de más de 35 decibeles con una duración menor a un segundo. ¿Está? Pero esto hay que medirlo ahora con ponderación C. ¿Se acuerda que la ponderación C medía con, con periodos menores a un segundo? La ponderación A, no, perdón, la lenta mide cada segundo, pero la rápida mide cada 125 o 135 milisegundos. ¿Está bien? Como un octavo de segundo. ¿Está? Bien. Bueno, ese es el ruido de impacto. Podríamos analizar el otro, el que dijimos el aleatorio, pero lo analizamos acá en este ejemplito, porque todo esto acá, ¿para qué queremos clasificar el ruido? Siempre hacemos clasificaciones, toda la vida, en todos los temas que hemos visto, hemos hecho clasificaciones. Pero acá, aparte, nos interesa para saber qué tiempo le vamos a dedicar a la medición. ¿Qué tiempo vamos a medir? ¿Está bien? Empiezo al revés, empiezo con el estable. En el estable puedo medir 15 minutos, puedo medir una hora, puedo medir un minuto. Mientras tenga la seguridad que es estable. Ya vamos a ver cuándo vamos a estar más o menos seguros de eso. ¿Qué pasa con el fluctuante periódico? Voy al primero, el que está con el fondo celeste. Y tengo que medir más de un ciclo o más de un subciclo. ¿Está bien? ¿Sí? Ciclos completos. No me sirve medir un ciclo y medio. Ciclos completos. O mido o 2 ciclos o 3 ciclos. ¿Está bien? Ciclos completos. Mido. Y también vamos a terminar, o sea, el instrumento va a terminar promediando. Voy al del medio ahora. ¿Qué pasa si ese ruido es fluctuante aleatorio? No tiene esa cadencia cíclica. Fíjese que en el dibujo se ve claramente, ¿no es cierto? Y bueno, tengo que medir todo el periodo. Tengo que medir todo el periodo donde tenga ese ruido fluctuante aleatorio. No está dicho expresamente así en la ley, pero así tenemos que hacerlo. No nos queda otra. ¿Está? Bien. Bueno, esto se lo dejo para ustedes, las otras variantes, porque si no, no vamos a llegar a lo que queremos, que es los ejemplos al final de la clase. ¿Está bien? El nivel de presión sonora equivalente, y fíjense que acá ya empiezo a utilizar otra terminología, el famoso LA equivalente, resume en un solo valor todas las fluctuaciones del ruido durante el periodo de medición
y representa la energía contenida en el ruido. Fíjense que por eso intenté hacer al principio de la clase de hoy esta diferenciación, para ver si eso nos facilitaba la comprensión ahora. Fíjense que hoy hablé de qué era, qué era ponderar, qué era integrar, qué era promediar y qué era proyectar. Hice esa diferenciación hoy al principio como para ver si nos facilitaba esta comprensión. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que todos esos ruidos que ocurren durante la jornada laboral los transformamos en, ¿qué? En un número. ¿Está bien? En un número que resuma en un solo valor todas esas fluctuaciones de ruido que recibió el trabajador. O sea que estamos diciendo, bueno, estamos hablando de lo que sería la dosis de ruido, en definitiva, hablando de eso. Así, bueno, a ver, ¿qué dosis de ruido se puede recibir en una jornada laboral? Eso. Así va a terminar. ¿Eh?